Ok, vamos a empezar con la clase de legislación laboral en carrera ejecutiva de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial de cuarto cuatrimestre. Vamos a esperar a que entren algunos a la sesión. Hola chicas, buenos días. Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Ok, vamos a esperar tantito a ver si entran sus demás compañeros. Vamos a darles un poquito de tiempo. Ok, chicas, acuérdense de sus cámaras. De preferencia tenerlas prendidas, a menos que presenten algún tipo de problema con su cámara. Yo voy de camino al doctor, por eso no la tengo prendida. Ah, ok. Ok, vamos a hacer esto. Acuérdense que hoy es lo de Kahoot. Lo vamos a hacer ahorita al principio. Entonces, digo, no sé si te quedas quedar o bueno, nos va a dar tiempo, espero que sí. Son 15 preguntas. Y esto es para obtener un punto en su primer parcial, que por cierto es la siguiente semana. Entonces, antes de empezar, también quisiera comentarles sobre su parcial. Va a ser el 12, me parece que es la fecha. Va a ser un examen en línea. Van a tener que entrar aquí, como siempre, a la sesión. Y de aquí yo les voy a pasar el link para que hagan el examen. El examen va a ser por Google Forms. Y ya. Les van a tener, me parece, les voy a dar 50 minutos, una hora. O sea, la primera hora va a ser de examen y la siguiente hora va a ser de clase. Para que vayan estudiando. Antes de terminar la clase, yo les voy a decir más o menos qué es lo que, de todo lo que hemos visto, qué es lo más importante para que no se les dificulte tanto a la hora de estudiar. Y también les subí a su plataforma, esto que vamos a ver hoy, ya está en su plataforma en la semana 2, al principio de la sesión. Es un PowerPoint, es todo lo que hemos visto hasta lo que vamos a ver hoy. Entonces también eso les va a servir para estudiar, digo, aparte de los libros y demás, ¿no? Aquí vamos a ver quiénes están. Ok, voy a... Selene Guadalupe. Elisa, gracias. Jesús no está. Carolina sí está. Janet sí está. Presente. Ortiz Romero Elizabeth. 2, 3, 4, 5. Ok. Presente. ¿Me escucha? Sí. Ok, vamos a esperar tantito a que audio? Sí, te escucho, pero se escucha un poquito fallado tu audio, o sea, un poquito cortado. Ok. Está cargando mi lab. Lo que pasa es que tengo 0 de batería, entonces igual no se escucha bien. Ok. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7. Ok. Parece que ya están todos. Me parece que sí. Dayana. Ok. Vamos a... ¿Se acuerdan que les comenté que íbamos a hacer un torneo de Kahoot? Les voy a compartir. De preferencia, si ustedes están en su computadora, de preferencia bajen, por favor, la aplicación de Kahoot en su celular para que les sea más fácil responder. ¿Por qué? Porque el juego va a ser en vivo. O sea, yo de aquí les voy a compartir la pantalla y ustedes van a ver las preguntas con las posibles respuestas. Y en la página de Kahoot solamente van a ver lo que son los colores o los cuadritos de respuesta. Entonces ustedes no van a poder ver como tal las preguntas y respuestas más que de mi computadora. Entonces es más fácil que si tienen la aplicación.
Por favor, bájenlas y si pueden, y si no, pues desde su computadora también se puede. Digo, hay tiempo entre cambiar pantalla y demás. ¿Ok? Ok, un momentito, la voy a descargar. Ok, mientras descargan, vamos a empezar la clase. Vamos a darnos unos minutos de clase. Ok, antes de comenzar, sí quisiera platicarles en dónde nos quedamos. ¿Se acuerdan que estábamos viendo lo que eran las fuentes del derecho? Estábamos viendo al principio lo que eran las fuentes formales, reales e históricas. No llegamos a todas y por eso quiero platicárselas ahorita antes de comenzar. Bueno, ya vimos lo que era pues el derecho, su palabra que contiene el concepto, y nos quedamos en esta parte, lo que son las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho como tal, acuérdense que son tres principales: las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Nosotros vimos como tal cuáles son las fuentes formales. Las fuentes formales son legislación, costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho. La legislación como tal, aquí viene su concepto, que en sí es el proceso mediante el cual los órganos del Estado crean las normas jurídicas generales, abstractas y obligatorias que integran la ley. ¿Se acuerdan que esto es una tarea? Los procesos de creación de leyes, por eso también lo vimos. Lo que es la costumbre es otra fuente del derecho y ella es prácticamente la repetición de una conducta reiterada. Estábamos hablando que hay ciertas costumbres que se vuelven leyes. La jurisprudencia como tal es otra fuente formal del derecho y la jurisprudencia en sí es el conjunto de principios y doctrinas que están contenidas en ediciones de ciertos tribunales. La jurisprudencia como tal son 5 sentencias en un solo sentido. En el derecho se utiliza más que nada para interpretar artículos. Para cuando tengas alguna duda sobre algún artículo y qué quiere decir, entonces te vas a lo que es la jurisprudencia. Y esto quiere decir, pues son los criterios de los ministros y magistrados sobre ese mismo artículo, cómo se han dado o cómo han resuelto ellos los casos, cómo son las sentencias, y por eso se llama que son 5 sentencias en un solo sentido. O sea, si 5 magistrados, por ejemplo, dijeron lo mismo sobre esa cuestión que sucedió en algún caso X, entonces se vuelve jurisprudencia. Y como tal, te sirve para crear derecho. Aquí, bueno, ejemplos de lo que es jurisprudencia. La doctrina como tal es otra fuente del derecho. La doctrina, pues, son todos los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho. O sea, como tal, es pura teoría. O sea, todo lo que nosotros tengamos en duda de cualquier tema de derecho, nos vamos a la doctrina, que son estos estudios de ciertos juristas, para poder interpretar también. Todo es cuestión de interpretación. Otra fuente es los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho como tal son verdades jurídicas indiscutibles, de carácter general. Estos son elaborados como tal por la ciencia del derecho. Y bueno, de la mano de jueces y magistrados, los principios generales del derecho también apoyan o sirven para interpretar algunos artículos que tengan alguna cuestión que no entiendas, o que tengan los mismos derechos dos mismas personas, entonces aplicas los principios generales del derecho. En esta situación, por ejemplo, si ustedes, yo compro una casa y hay otra persona que también, de repente, bueno, yo compro la casa, la arreglo, etc., todo muy bonito, y llega de repente otra persona y dice, yo también tengo esta casa, mira, a mí me la vendieron tal día, tal hora, tengo aquí el título de propiedad, la escritura, entonces los dos somos dueños como tal. Sin embargo, ahí se aplica lo que es un principio general del derecho, que es primero en tiempo, primero en derecho, o que el desconocimiento de la ley no te exime de no cumplirla. Generalmente cuando dices, ay, es que yo no sabía que esto estaba penado, eso no te exime de no cumplirla. Esos son principios generales del derecho, o sea, verdades jurídicas. Como por ejemplo también el de, otra que podría ser un principio general del derecho, que es relacionado con no cumplirlas, es el de todo lo que no está prohibido está permitido. Es un principio general del derecho. La pasamos, principios generales. Y bueno, las otras fuentes. O sea, esas todas que vimos son las fuentes formales. Aquí vienen después las fuentes reales.
Las fuentes reales como tal son situaciones que se dan en un grupo social y que en un momento dado pueden determinar el contenido de una norma jurídica. O sea, ya que el derecho como tal debe ajustarse a esta realidad del pueblo donde surge. Un ejemplo que dicen es lo del derecho del trabajo. Como tal, estuvo determinado en gran medida por los conflictos de los trabajadores en la etapa de la guerra de independencia, de la reforma, de la revolución, y estas circunstancias como tal pueden considerarse como la fuente real del derecho laboral. O sea, son todos estos acontecimientos que dieron como tal una norma jurídica. No necesariamente tienen que ser históricos, aunque sí, generalmente son históricos. Pero ahorita vamos a ver un poquito más de los antecedentes del derecho laboral. En las fuentes históricas, estas son pues todos aquellos documentos antiguos que contienen disposiciones jurídicas que en algún momento sirven como base o como inspiración o como modelo para crear nuevas normas. En este caso entran pues todo lo que nosotros conocemos como leyes anteriores. Por ejemplo, la Constitución de 1857, la primera reforma, la primera ley laboral de 1917, todo esto que sirvió, bueno, la Constitución de Cádiz, la ley de Apaxingán, todo lo que conocemos antiguamente para llegar a lo que nosotros tenemos hoy son estas fuentes históricas, son los documentos antiguos que sirven como base, el Código de Hammurabi, la ley de las 12 tablas, en cuestión de derecho, así es. Todo eso que sirvieron, todas las leyes anteriores históricas son, perdón, todas las leyes históricas son fuentes históricas, ¿ok? Ok, aquí nos vamos a quedar, les voy a compartir, voy a dejar de compartir esto, y espero que ya hayan descargado su aplicación de Kahoot. Les voy a compartir la página. Nada más que cargue, les va a salir una página donde tienen que unirse y les va a pedir un código de juego. Ok, vamos a hacerlo más grande para que no se... Ok, tienen que entrar, espero que ya lo vean, tienen que entrar a www.kahoot.it en caso de que estén en una computadora o mediante la aplicación. Hay como un cuadrito en medio, no sé cómo explicarlo, déjenme abrir la mía. Hay como un cuadrito en medio que donde dice poner código del juego, dice ingresar PIN, y ahí le ingresan este PIN, el 938358 9. Ok, ya están todos. Ahorita va a iniciar, ya casi inicia. Ay, sacó alguno. Ya están todas, ¿verdad? También voy a entrar. Ay, vamos a quitar esto, vamos a minimizar. Ok, viene la pregunta 1. ¿El derecho positivo puede ser también vigente o no vigente? Esa es la pregunta 1, ¿verdadero o falso? No escuché bien la pregunta. La pregunta no es para que lo escuchen, de hecho necesito saber si están viendo la pantalla bien, porque ese es el punto, ustedes tienen que ver esta pantalla, esta del juego. ¿Ya hay que contestarle? Sí. Ah, ya Ustedes se me... tienen...
Ustedes tienen tiempo para contestarla. Si se dan cuenta, en la computadora ustedes están viendo lo que es el juego, la pregunta. La segunda es el proceso mediante el cual los órganos del Estado crean leyes. La pregunta es el proceso mediante el cual los órganos del Estado crean leyes. Tienen 4 opciones: la doctrina, principios generales del derecho, jurisprudencia y la legislación. Vamos a poner que esto está. La tercera es el conjunto de normas jurídicas emanadas del Estado que regulan la vida de un pueblo en determinada época. La pregunta es el conjunto de normas jurídicas emanadas del Estado que regulan la vida de un pueblo en determinada época. Puede ser derecho vigente, derecho objetivo, derecho subjetivo o derecho positivo. La siguiente pregunta es, ¿corresponde a otra denominación del derecho del trabajo? Las posibles respuestas son derecho de los empleados, derecho obrero, derecho de las empresas y sus trabajadores o derecho de los intermediarios. La siguiente pregunta es, ¿son las disciplinas jurídicas especiales? Las posibles respuestas son sociología del derecho, derecho comparado e historia del derecho. La segunda es derecho público, derecho privado y derecho social, o derecho público, derecho privado y sociología del derecho. La siguiente pregunta es de verdadero o falso y dice, el trabajo objeto del derecho laboral constituye un derecho y un deber social. ¿Verdadero o falso? La siguiente pregunta, el derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones entre trabajadores y patrones. ¿Verdadero o falso? Parece que también cuenta qué tan rápido responden en este tipo de cuestionarios para que tengan más puntos. La siguiente pregunta es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de ciertos tribunales. Puede ser la legislación, la doctrina, la jurisprudencia o la costumbre. La pregunta es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de ciertos tribunales.
La pregunta 9 es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres. Puede ser el derecho, el deber o la obligación. La siguiente pregunta es una práctica implantada en una sociedad y considerada por esta como obligatoria. Es el derecho nativo consuetudinario. Las posibles respuestas son la legislación, la costumbre, los principios generales del derecho o la jurisprudencia. La siguiente pregunta es, ¿son verdades jurídicas notorias, indiscutibles de carácter general, elaborados por la ciencia del derecho? Puede ser la doctrina, la costumbre, los principios generales del derecho o la jurisprudencia. La siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? El derecho es la obligación que toda persona tiene que cumplir para realizar un mandato. La siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Las fuentes reales son los procedimientos mediante los cuales se llega a la creación de una norma jurídica. La siguiente pregunta, ¿son los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho? Las posibles respuestas pueden ser la costumbre, la doctrina, los principios generales o la jurisprudencia. Son los estudios de carácter científico que hacen los juristas acerca del derecho. Y la última pregunta, ¿cuál es el origen constitucional del derecho del trabajo? Puede ser el artículo 7, artículo 17, artículo 123 o artículo 133 constitucional. Okay. Bueno, aquí ven unos, lo que quedaron. Sin embargo, ahorita yo les voy a decir quiénes nos quedaron en mi aplicación. Vamos a dejar de compartirles. Ok, yo también entré, obviamente yo puse casi todas mis respuestas mal para que no estuviera en el ranking. Sin embargo, a unos les fue mejor que otros. Vamos a ver, les voy a decir quiénes. Laboral.
cuenta muchas preguntas también es de lo que acababa de hablar hace unos pocos minutos. Digo, a lo mejor pensé que se les podía quedar más fácil, sin embargo, algunos no. Vamos a ver quiénes quedaron en los primeros lugares. Antes déjenme ver aquí en mi aplicación, en mis juegos. Es que tarda bastante en cargar. Ok. Bueno, yo tengo aquí que en primer lugar quedó Janet Núñez, luego Dayana en segundo lugar, luego Jesús en tercer lugar, Carolina y bueno, yo la última, ¿no? Bueno, no fui la última. Entonces, Janet, vamos a ver, Janet Núñez, ¿cuántas? No sé si a usted le falla el internet o es a mí. Mande. Yo creo que a mí, por la compartida me falla de repente. Janet, quedaste en primer lugar, entonces vas a tener un 10% adicional en tu primer parcial. 10%. Gracias. Para nosotros, gracias por el esfuerzo, gracias por participar. No es cierto. La próxima, acuérdense, antes del primer parcial vamos a tratar de hacer uno. En este no nos va a dar tiempo más que hacer uno, sin embargo, para el que sigue, que no va a ser examen en línea, sino que van a ser exposiciones, yo creo, para su segundo parcial. Sin embargo, vamos a tener 2 Kahoots para que también tengan más oportunidad la próxima vez. Entonces, gracias a todos por participar. Un gran esfuerzo para todos los demás, para Dayana, para Jesús, para Carolina, Isabel, bueno, todos los que participaron. Ok, vamos a seguir con la clase. Voy a compartir aquí donde nos quedamos. ¿Qué vamos a ver en esta semana? Si ustedes ya abrieron su plataformita por ahí, vemos que... ¡Ay! Se me fue el micrófono. Vemos que esta semana lo que vamos a ver es lo que es derecho laboral, ya como tal su concepto jurídico, qué elementos contiene este concepto, y también vamos a ver lo que son los antecedentes a nivel mundial de cómo se creó el derecho laboral, y vamos a ver también la evolución de la Ley Federal del Trabajo. Déjenme ver. Ustedes ya ven mi PowerPoint, ¿verdad? Sí. Sí. Se escucha un poco cortado el audio. que habla, pero sí lo veo. Bueno, sí lo veo. Déjenme probar el audio, déjenme probar. Bueno. Okay. Vamos a ver si lo compongo aquí por la aplicación. Cerrar todas las demás pestañas. Vamos a ver si sí. Ok, vamos a ver lo que es primero la definición de derecho laboral. Como tal, ustedes saben que hay una naturaleza jurídica en todo lo que son las ramas del derecho. En este caso también el derecho laboral tiene una naturaleza jurídica.
Y vamos a ver también la clasificación del derecho laboral. Esta diapositiva que ven aquí es de las definiciones que tienen algunos autores o juristas acerca de lo que es el derecho del trabajo. Por ejemplo, está este señor, que es el maestro Cueva, que dice que el derecho del trabajo es la aceptación como tal más amplia. Se entiende como un congerie de normas que a cambio de un trabajo humano intentan realizar el derecho del hombre a una existencia que sea digna a la persona humana. Prácticamente estos conceptos pues, son para que los conozcan. O sea, el más fácil que puede decir es que es el conjunto de normas jurídicas que regulan todas las relaciones entre obreros patronales, individuales o colectivas, y que tienen por objeto conseguir un equilibrio y justicia social en todas estas relaciones de trabajo. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de las disciplinas jurídicas especiales, que es derecho público, derecho privado y derecho social, el derecho del trabajo es considerado dentro del derecho social? ¿Por qué? Porque al final de cuentas buscas este equilibrio y justicia social para todos los trabajadores, en este caso en las relaciones obrero-patronales. Al final de cuentas, quisiera comentarles que hay algunos autores también que hablan de que el derecho del trabajo también influye en el derecho público y en el derecho privado. O sea, algunos autores no hacen esta distinción de que, bueno, el derecho laboral es parte del derecho social, sino que también dicen, bueno, es público, es parte del derecho público, porque al final de cuentas el Estado protege a los trabajadores y está conseguido en el artículo 123 constitucional. Otros dicen que no, otros dicen que es totalmente privado porque regula las relaciones obrero-patronales de empresas privadas. Y otros dicen que es mixto, que tiene tanto derecho público como derecho privado y como derecho social. En sentido doctrinario y en sentido práctico, el derecho del trabajo es clasificado dentro del derecho social. ¿Por qué? Porque el derecho social aplica como a la población vulnerable, a la que tiene que pelear más por sus derechos, en este caso, en el caso de los trabajadores. Esto no. Hay diferentes formas de llamar al derecho del trabajo, creo que lo vimos ahí, pero bueno, estaba el derecho obrero, el derecho de los trabajadores en general, la legislación industrial, derecho social como tal y derecho laboral. Esto no me interesa que lo conozcan. Antecedentes históricos. Hasta aquí quería llegar bien. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos conocer en sí lo que es el derecho laboral, tenemos que ver cómo ha ido evolucionando hasta la fecha y después nos vamos como a la Ley Federal del Trabajo. La cuestión de los antecedentes históricos, todo comenzó prácticamente gracias a la Revolución Industrial. Como saben, la Revolución Industrial es esta revolución, valga la redundancia, de la industria, cuando empezaron a dejar como los trabajos físicos. O sea, antes ya ven que todo era pues a mano, ¿no? En este caso del textil, de empacadoras, de todo lo que conllevaba en sí un trabajo en una fábrica, a lo mejor era a cuestión a mano o física. En la época de la Revolución Industrial, pues fue gracias a que ya no se hizo así, sino que se invirtieron en máquinas. Entonces, por eso se llama Revolución Industrial. Quitando el hecho de lo que conllevó a pensadores, y de ahí también nació lo que conocemos ahorita como el socialismo de Karl Marx, de Hegel, de que ya destruyeron a los capitalistas, y bueno, toda esa situación surgió gracias a la Revolución Industrial. En el caso del derecho laboral está muy pegado a todas estas transiciones en cuestiones de revoluciones industriales, o bueno, la revolución industrial que fue a nivel mundial. ¿Por qué? Porque prácticamente todos eran trabajadores. Había muy pocas personas que en sí eran dueños o nobles o señores feudales. Si se acuerdan, a nivel histórico o en la historia económica de México, si alguna vez lo vieron, fue que nosotros empezamos como un comunismo primitivo, luego nos fuimos al esclavismo, luego al feudalismo, y fue surgiendo poco a poco lo que era el capitalismo. Después de lo que surgió el capitalismo, llegó este señor, Carlos Marx y Hegel, y dijeron, pues el capitalismo no creo que sea bueno, entonces nos vamos al socialismo. Sin embargo, todas estas ideas surgieron por esta revolución industrial, gracias a estos trabajadores que empezaron a pedir más derechos. Entonces,
La cuestión de la revolución industrial empezó en Inglaterra. De Inglaterra como tal influyó en Francia. O sea, de toda esta revolución industrial que empezaron a quitar como gente para pues trabajar de forma física y dijeron vamos a hacer grandes industrias más automatizadas, surgió también en Francia. Primero fue en Inglaterra como con pequeños movimientos, pero los importantes fueron en Francia. En Francia hubo 3 momentos esenciales para esta evolución del derecho laboral. Primero fue la ley Weimar, luego la Declaración de los Derechos del Hombre y luego la ley Chapelier. Vamos a ver cada una de estas. La revolución industrial como tal, por un lado, el hombre pues era dueño de grandes, o sea, una parte de la población era dueño de grandes empresas o industrias y todos los demás pues eran trabajadores que literalmente explotaban. Bueno, ustedes saben que la explotación siempre ha existido, sin embargo, en la época de la revolución industrial, o se dio esto, porque las condiciones laborales eran, pues no eran humanas. Al final, primero tenían salarios de miseria, tenían horarios extremos, o en una jornada laboral extrema de 16 a 18 horas diarias, trabajaban mujeres, trabajaban niños menores de 7 años, no había buenas condiciones de trabajo, o sea, el trabajo puede haber estado lo más sucio del mundo y aún así los obligaban a trabajar, obviamente no había ni vacaciones, ni ningún tipo de prestación, menos servicio médico. Entonces, la cuestión con la revolución que se dio industrial en Inglaterra, pues empezó por eso. Cuando pasó a Francia, pues marcó como tal un nuevo régimen en donde estas personas que eran los burgueses, que eran los que tenían más que nada el capital, el dinero, esos pues empezaron a perder fuerza. O sea, desde el punto de vista como tal político, las ideas de estos señores filósofos, lo que era Montesquieu y Voltaire y Rousseau, tenían estas ideas de igualdad, de democracia, de tenemos que tener mejores derechos. Entonces, estas ideas de estos señores influyeron también para que las personas empezaran a decir, oye, ¿sabes qué? Creo que, o sea, sí trabajo lo suficiente para que pues no viva en la inmundicia y tenga derechos, yo no soy tu esclavo. ¿Por qué sucedió esta situación? Porque al final, los esclavos, aquí en México, y esto es un dato cultural, aquí en México sabrán que como tal, los esclavos no existían. Nosotros teníamos esa cuestión de los prisioneros de guerra y que según se convertían como en esclavos, pero en realidad formaban como parte, si no los mataban, no los usaban para el sacrificio, luego podían formar parte de tu comunidad, en la época de los aztecas, los mayas, etc., antes de lo que fue la conquista. Y cuando llegaron los españoles con Hernán Cortés, dijeron, quitando el hecho de todo lo malo que se hacía aquí, de sacrificios y demás, ellos dijeron, no, pues sabes que aquí en la Nueva España nosotros no se va a permitir que haya esclavos. ¿Por qué existían los esclavos a pesar después de la conquista? Porque sabrán que sí existían esclavos, eran los negros que ya traían los mismos españoles. La cuestión con esa situación fue que cuando empezaron como a colonizar de España hacia aquí a México, los mismos españoles traían sus propios esclavos negros. O sea, no es que en México literalmente no estaba prohibida, pero no existía, sino que los mismos españoles que sí llegaban de Europa traían sus propios esclavos y aquí no estaba prohibido no tenerlos. Por eso, ahorita digo, al menos en Veracruz, en Yanga, por ejemplo, hay mucho afrodescendiente, también en el barrio de La Huaca y eso, o sea, sí hay gente negra que llegó como esclavo aquí a México y ya una vez que se abolió como tal de que nadie podía tener esclavos sea de donde sea, ya se quedaron aquí como personas independientes. Sin embargo, el esclavismo fue una etapa que duró muchos cientos de años y como tal se consideraban una cosa a las personas. Pasó de esto, o sea, primero en Francia pasó de esto y luego pasaron a los señores feudales. Si se acuerdan o han visto algún tipo de películas en las que dicen, bueno, no eras esclavo como tal, pero tú eras un siervo o sea, un sirviente de esa persona. Y entonces prácticamente se crearon los tiranos, las primeras épocas de tiranía con estos señores feudales, que no eran nobles, eran personas que tenían dinero, que de repente llegaron a X tierra y dijeron,
esta es mía y si no te gusta te mato, y entonces se crearon pues un montón de tierras a su nombre, por eso eran los señores feudales, y empezaron así, no eran nobles, sino que más bien tenían dinero como para comprar gente. Sin embargo, la figura del feudalismo también en México existió, pasó de Inglaterra para acá, y dijeron, bueno, sabes que ya no eres mi esclavo, pero eres mi sirviente, y como sirviente, entonces tienes que hacer todo lo que yo diga, aunque no te guste. Era prácticamente lo mismo, pero pues más barato, ¿no? Casi. Y la cuestión con estas situaciones, pues llegó a lo que era después el capitalismo. El capitalismo como tal sí existía, de otra forma o de otro nombre, porque antes el poder era por la clase noble y los sacerdotes. De hecho, aquí en la época de la independencia, como sabrán, Miguel Hidalgo era un cura, ¿no? Entonces, ¿por qué Miguel Hidalgo era una persona diferente y estudiada? Porque los únicos que podían tener, digámoslo así, ese poder en ese tiempo eran, pues, los que fueran al clero. O sea, no que tuvieran vocación, sino más bien que todos tenían que estudiar prácticamente para ser curas, para poder estudiar filosofía, letra, política, economía, etc. En el caso de Hidalgo, si sabrán, Hidalgo era hijo de españoles, nacido en México, y él dijo, pues, ¿sabes qué? Es que la verdad España no está tomando en cuenta a los españoles que nacen en México. Entonces, ahí por ahí nació ese problema de la independencia, y bueno, luego se unieron como tal otros de clase alta, como Iturbide, que fue el primer emperador de México, que él sí era de clase alta, por así decirlo. Entonces, esta revolución, primero vamos con la francesa. La revolución industrial francesa como tal tuvo 3 leyes importantes en cuanto a derecho laboral. Vamos a ver, la primera, que es la ley Chapelier. Esta ley existió como tal en el 791, fue promulgada el 14 de junio y fue en plena Revolución Francesa. Esta ley Chapelier como tal prohibía la asociación de los trabajadores, lo que hoy conocemos como el derecho de huelga. Esta ley Chapelier dijeron, bueno, sí hay trabajadores porque pues ya no son esclavos, sin embargo, no se pueden asociar para rebelarse contra nosotros. Prácticamente esa era la ley Chapelier. Sin embargo, fue abolida, o sea, fue quitada por otra ley que se llamaba ley Olivier en 1864. Después de esta ley, fue la Constitución de Weimar. La de Weimar, como tal, era cuando se derrotaron a los alemanes. Esta ley fue promulgada en el 1819 por una Asamblea Nacional en Weimar, así se llamaba el lugar. Y prácticamente esta era una constitución que tenía como tintes sociales democráticos, en los que decían, bueno, sí hay trabajadores, tenemos unos que otros derechos, vamos a darle como tal un poquito de menos jornada laboral, pero sin embargo siguen siendo trabajadores, no lo estamos obligando a pagar un salario, aún no se pueden asociar en forma de huelga. Entonces, esta constitución como tal sí tenía principios, sin embargo les faltaba. Aquí vemos, por ejemplo, qué disposiciones tenía esta constitución. Por ejemplo, ya mencionaron lo que era el principio de libertad de contratación, lo que era la libertad de coalición, lo que era la seguridad social. En este caso, la seguridad social se refería a que sí podías tener acceso al servicio médico y que el Estado procuraba la implementación de una reglamentación internacional de trabajo. Pues prácticamente esta constitución de Weimar sí tenía como sus tintes de que ya quería hacer algo parecido a más justo en cuestión de los trabajadores. Luego fue la Declaración de los Derechos del Hombre. Esta declaración es a nivel universal, pero prácticamente primero en Francia, pues dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer como tratados internacionales, así empezó todo este asunto, y fue inspirada como tal en la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776. Prácticamente los de Estados Unidos se independizaron totalmente y dijeron, ¿sabes qué? Ven que ellos crearon también como su constitución en base a garantías, bueno, derechos individuales del hombre, etc. Entonces, esta declaración en Francia, pues dijeron, pues, ¿sabes qué? Si Estados Unidos lo hace, pues nosotros también podemos hacer algo que sea a nivel internacional y que todos tengamos derechos. Esta constitución, o bueno, esta declaración de los derechos del hombre fue importante porque
porque suspendieron como tal ya lo que se conocía como el feudalismo, ya prohibieron los señores feudales. ¿Por qué es importante esto para el derecho laboral? Porque, por ejemplo, aquí en México fue muy influyente esta situación, porque acuérdense que tenían, de hecho había un lema de, antes de la revolución, de la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Entonces, aquí en México se sufría mucho porque, pues, los campesinos como tal, que era la mayoría de los que estaban en México, pues trabajaban pues arduamente y ellos no eran dueños de nada. Prácticamente los señores feudales eran los que eran dueños de todas estas tierras, pero no lo trabajaban los campesinos. Entonces, en esta declaración de los derechos del hombre de Francia, dijeron, ¿sabes qué? Ya los señores feudales se acaban. Y bueno, vamos finalmente a México. En México como tal, hay una formación histórica de lo que es la colonia, la independencia, en la época de la revolución, la reforma, y por último, lo que es la evolución del artículo 123, digo, desde 1930 y tantos hasta la fecha. Vamos a ver un poquito de todo esto. Aquí en esta vemos lo que son los principales factores que influyeron aquí en México también para lograr toda esta evolución del derecho laboral. Primero, como tal, ¿se acuerdan que estábamos hablando de la independencia? Pero en la independencia, quitando el hecho del movimiento que creó este señor Hidalgo con la ayuda de los insurgentes, hay uno importante en cuestión de laboral, que es Sentimientos de la Nación. Acuérdense que Sentimientos de la Nación fue hecho por José María Morelos y Pavón. ¿Qué decía prácticamente este documento de Sentimientos de la Nación? Pues decía que los mexicanos, quitando el hecho de que ya no estaban bajo el yugo de España, teníamos iguales derechos todos, teníamos que tener una justicia social, un equilibrio como tal, y bueno, hablaban un poquito de lo que son los derechos de los trabajadores, porque pues antes sí había una división entre, y si se acordarán, si vieron historia en secundaria o en secundaria, si vieron historia se acordarán que sí había una división muy marcada entre lo que eran los españoles, los mestizos, los criollos. Entonces, en este libro, en esta declaración, perdón, de Sentimientos de la Nación, José María Morelos y Pavón proyectó todas esas situaciones que se vivían en México en ese momento y dijo, bueno, ¿sabes qué? Hay que darle más derechos a todos los mexicanos como tal. Después de eso, hay unos movimientos como tal. Ahí también está la ley de Apatzingán, que fue junto con Quintana Roo, que también hablaba un poquito de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, los movimientos que marcaron a México fueron dos huelgas, que son las que se vieron del previo a la Ley Federal del Trabajo del 31. Fue la huelga de Cananea, del 37, perdón, la huelga de Cananea y las inconformidades de Río Blanco. Como sabrán, la huelga de Cananea, como tal, era una huelga laboral que fue contra Cananea en Sonora, perdón, contra la empresa, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Cananea, bueno, la compañía de Cananea. Era propiedad de americanos. Esta empresa como tal fue muy parecida en antecedente a lo que pasó en Río Blanco, Veracruz. Esta huelga como tal era una empresa textil que se vino aquí a Estados Unidos y aquí como tal facturaba. Ya saben, estaba en plena frontera. Entonces, la cuestión con estos señores es que decían, ok, mira, la verdad es que mi salario es miserable, tengo horarios extremos, no me pagan seguridad social, no tengo vacaciones, casi me muero aquí y tú ni enterado. Entonces, estas huelgas de Cananea fueron como marcadas para que hicieran otros movimientos laborales. Después de esto, fue la huelga de Río Blanco. Esto fue en Veracruz, porque esta fábrica también era una fábrica de tejidos en Río Blanco, Veracruz, allá por Orizaba, y era la mayor fábrica como tal en la época de Porfirio Díaz. Entonces, este movimiento, como era la fábrica más grande y se empezaron a revelar los trabajadores, digo, tomando en cuenta lo que pasó en Cananea, en Sonora, perdón, ellos dijeron, pues, ¿sabes qué? Yo también quiero más derechos, porque no solamente ellos, ¿no? Entonces empezaron a hacer lo que era la primera huelga aquí en Veracruz, y como era la más grande de todo el país en ese momento en el Porfiriato, pues esto sirvió para que otras pequeñas empresas dentro del país empezaran a hacer estos movimientos. Después, como tal, llegó la revolución con Porfirio Díaz.
Y bueno, la época de la revolución es un poquito extensa. Sin embargo, vamos a ver, digo, esto ya se lo dije. Sin embargo, vamos a ver en sí lo que es la época de la reforma y revolución, que entre las leyes más importantes que se dieron. Aquí vemos que ya existía como tal un Congreso Constituyente de 1856, luego fue Maximiliano de Habsburgo y luego el Código Civil de 1870. Como tal, en el Congreso Constituyente, en esta época de revolución, bueno, de la reforma y de la revolución, aquí se declararon los derechos como un sentido individual y liberal, y prácticamente ya se dieron los artículos de la libertad de profesión, industria y trabajo en el Congreso Constituyente del 56. Luego estuvo Maximiliano de Habsburgo, él hizo un estatuto provisional del imperio, porque sabrán que Maximiliano de Habsburgo también era emperador, y bueno, se expidió como tal la primera ley de trabajo del imperio en el 65. Después de esto, ya ven que no duró mucho tiempo Maximiliano de Habsburgo, y en 1870 se creó el primer Código Civil. ¿Por qué se habla del Código Civil y no de una ley laboral? Porque anteriormente no existía una diferencia entre distintas ramas del derecho. Entonces, como tal, todo se desprendía del civil o de la rama civil. En este caso, el Código Civil sí hablaba como tal de dignificar el trabajo de las personas y que la prestación de servicios no podía ser equiparada a un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque estaban pegados. Como tal, les repito, antes no había una distinción entre derecho laboral u otros derechos, y todo se emanaba de lo que decía el Código Civil, que ya se llamaba Código Civil desde ese tiempo. Aquí en la Constitución, una de las más importantes antes de nuestra Constitución de 1917 fue la Constitución de 1857. Como tal, en esta Constitución había varios puntos. Por ejemplo, que no se consagra ningún derecho social en favor de los trabajadores, aunque en el Congreso Constituyente hubo fuentes que pronunciaban a favor de los trabajadores. Sin embargo, no se consagró ningún derecho social para ellos y se consagró el derecho de secesión, más no el derecho de huelga, que era diferente. Ahorita ya se conoce como derecho de huelga. Antes dijeron, ¿saben qué? No pueden hacer huelga porque saben que la huelga es literalmente ya no trabajo, no hago nada, aquí me paro hasta que me escuches, ¿no? Prácticamente es el derecho de huelga. Sin embargo, el derecho de asociación era diferente. O sea, tú podías, por ejemplo, cuchichear con tus compañeritos y decir, oigan, no me gusta esta situación en el trabajo y ¿saben qué? Vamos a asociarnos para pedir al patrón que nos trate mejor o que tengamos más prestaciones o que nos den más vacaciones o que nos paguen más, así. Entonces tú podías como que hacer ese tipo de reuniones con tus compañeros, por así decirlo, pero tú no podías decir, ¿saben qué? Si no nos hace caso, paramos labores y así a ver cómo le hacen. Eso era el derecho de huelga, que es diferente a la asociación. Entonces, aquí en esta Constitución del 57 dijeron, pues sí, se pueden asociar porque estaba prohibido, pero no me pueden parar labores. Eso no estaba dentro de sus facultades como trabajadores. Luego está el resultado el artículo 5, que de forma muy débil garantizaba como tal la libertad del trabajo. Hoy en día sí está en nuestra Constitución del 17, pero ya lo empezaban a mencionar en la Constitución del 57. Y por último, todos los movimientos de los trabajadores eran reprimidos por los patrones y autoridades. Esto tiene que ver con lo que les comento de estas situaciones que se vivían en cuestión de la asociación y la huelga, porque pues te daban el derecho de sí juntarte y casi pues quejarte, pero no te daban el derecho de pues parar labores, así como que bueno, pues mira, haz tu chisme, haz tu mitote, lo que quieras, pero pues la verdad es que no vas a tener que seguir trabajando y si no te gusta, pues adiós, ¿no? La puerta está muy abierta. Entonces, esta era un problema que se vivía en el 857, por ahí de 1900, y decía, pues sí, güey, te puedo dejar asociarte, pero no puedes pararme de trabajar. Esa era la cuestión con esta Constitución. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que hizo Maximiliano de Habsburgo? Hizo un estatuto provisional del imperio y pues la ley del trabajo del imperio. Como tal, hizo estas dos leyes y lo que decía era que, por ejemplo, aquí vamos a ver, esto está muy grande, perdón. Aquí dice, bueno,
era un estatuto provisional, porque después de 1857 dijeron, ¿sabes qué? Esta constitución ya no me gusta, y entonces no podíamos quedarnos sin constitución. Entonces lo que hizo Maximiliano fue decir, bueno, yo no voy a hacer una constitución, sino que voy a hacer un estatuto provisional del imperio, porque acuérdense que antes no éramos república, éramos el imperio de México. Entonces, ¿qué decía ese estatuto provisional del imperio? Como tal, prohibió que hubiera trabajos gratuitos y forzados, y previno que nadie como tal podía obligar sus servicios sino temporalmente. Ordenó que los padres o tutores debían autorizar el trabajo de los menores. Como tal, hay una diferencia, bueno, hay un antecedente en este estatuto provisional de Maximiliano. ¿Por qué? Porque antes había trabajos gratuitos y forzados. O sea, sí había movimientos en los que decían, ¿sabes qué? Pues ya no eres mi siervo, pues ya no eres servidumbre, sino que más bien eres trabajador. Sin embargo, existían, por ejemplo, problemas en los que decían, no sé, el patrón decía, oye, no es cierto, el trabajador le pedía, por ejemplo, dinero al patrón, ¿no? Oh, mi esposo se enfermó, mi hijo se está muriendo, y pues necesito que pues me prestes dinero para que pueda, pues, atenderlo, ¿no? Entonces, lo que sucedía con esto es que los patrones, pues, decían, sí, pues yo te lo presto, pero pues me pagas con tu trabajo. Entonces, lo que hacía era que decían, bueno, durante un año me vas a trabajar gratis, y yo no te voy a pagar nada, porque te cobraban así como 1000 de intereses. Entonces, lo que sucedía aquí con esto es que decían, bueno, ¿sabes qué? Ya no vas a poder hacer esto con tus trabajadores, o sea, perdón, ya no va a existir ese trabajo gratuito como tal y forzado, porque pues te atenías a que estar, por ejemplo, pues 2 años con la misma persona, pues porque le debías dinero, ¿no? Prácticamente así era. Y ordenaba que los papás o tutores de menores de edad, pues autorizaran el trabajo. ¿Por qué? Porque se les dio mucho en cuestión de trabajadores, a lo mejor en el campo, y como teníamos como mucho cuestión con los campesinos, pues ves que obligaban a trabajar a los menores de edad, tenían 6 años, 7 años, 10 años, y pues no tenían como tal unos derechos específicos sobre ellos. O sea, ellos decían, tienes 10 años, pues ya te vas a trabajar, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que Maximiliano de Habsburgo no prohibió el trabajo de menores, sino que dijo, no, pues, si tus papás te dan permiso, pues trabaja. Esa era la única cuestión, a diferencia de que ahorita está prohibido. Aquí también hizo una ley del trabajo. En esta ley del trabajo puso que la libertad de los campesinos para separarse en cualquier tiempo de la finca. ¿Por qué es importante eso? Porque, me repito, anteriormente pues éramos casi, el trabajo de los mexicanos era puro campesino, ya estábamos en la tierra, entonces literalmente pues no podían separarse de esa finca hasta que terminaran todo lo que les estaban exigiendo. Entonces, esta ley del trabajo dijo, bueno, ¿sabes qué? Los campesinos sí pueden irse de cualquier tiempo de la finca sin necesidad de que trabajen todo lo que tú dices o que terminen. Hizo una jornada de trabajo de sol a sol, con 2 horas intermedias de reposo. ¿Se han escuchado este lema de, uy, trabajé de sol a sol? Bueno, nació por esta ley del trabajo. Porque, pues prácticamente lo que hizo Maximiliano no es poner una jornada de tantas horas mínimas o tantas horas máximas, sino que más bien dijo, bueno, ¿sabes qué? Cuando se pone el sol a las 7 de la mañana, empecé a trabajar, y cuando se pone el sol es cuando termino de trabajar. Por eso se llaman jornadas de sol a sol. Y 2 horas de reposo, que lo que conocemos nosotros ahorita como las horas de comida, ¿no? Tus horas de descanso obligatorio. También hizo el descanso semanal. O sea, él fue como que también el que propició que hubiera un día de descanso a la semana. Y bueno, el pago de salario en efectivo, porque antes no siempre te pagaban en efectivo. Antes te pagaban ya sea en especie, o con comida, o con estancia, nada más. Entonces era la cuestión que pues no todo el mundo era tu trabajador, pero digo, todavía se da, ¿no? Sin embargo, es mucho, por así decirlo, totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque antes existía esta situación de que dices, bueno, yo no tengo trabajo y yo te voy a hacer el favor de darte trabajo. Sin embargo, pues no te puedo pagar, te voy a pagar con mantenerte. O sea, mantenerte entre paréntesis, porque nada más te voy a dar donde dormir, un pedazo de mi piso, un pedacito de colchón y, bueno, si existen los colchones, vamos a decir un catre, y pues comida limitada. Entonces, esa era una cuestión que se vivía mucho antes,
y Maximiliano de Habsburgo lo prohibió y dijo, no, tú lo tienes que pagar aunque sea medio centavo. Aquí también reglamentó lo que eran las deudas con los campesinos, por eso comentábamos mucho lo de que eran los trabajos obligados, porque estas deudas de los campesinos se daban mucho con pues, los dueños, ¿no? Porque pues les pedían prestado y pues se tenían que obligar a fuerzas de trabajar casi toda la vida para pagarles. Aquí también suspendió lo que eran las cárceles privadas y castigos corporales y puso escuelas en las haciendas. Anteriormente el problema era que los campesinos pues no tenían ningún tipo de alfabetización, entonces se hizo como tal el antecedente a que sucediera esto. Después de esto, pues ya llegamos a lo que es un poquito más adelantito y vemos el gobierno de Juárez, que esto fue en 1871. Aquí Juárez lo que hizo fue penalizar las huelgas. Como ya sabían que existía la asociación y dijeron, ¿sabes qué? Pues me dan chance de asociarme, pero no me dan chance de parar labores, empezaron los movimientos de huelgas. Y el gobierno de Juárez, como tal, lo más importante en su gobierno en cuanto a materia laboral es que penalizó el hecho de la huelga. Después de esto fue Ricardo Flores Magón, mediante su Partido Liberal de 1906, analiza como tal la situación del país y las condiciones de la clase campesina, la clase obrera, y concluye como tal que tiene que haber reformas en lo político, lo agrario y del trabajo. En cuestión de México, el derecho agrario y el derecho laboral estaban muy pegados, porque como verán, casi todos los trabajadores eran campesinos. Entonces, aunado a las reformas agrarias, se también hizo las reformas laborales. De hecho, la reforma agraria fue antes. En las legislaciones de los estados, como tal, los estados ya podían legislar sus propias leyes, y pues Nuevo León fue el primero que legisló sobre los accidentes laborales o los accidentes de trabajo. Había una llamada revolución constitucionalista que era como para reformar lo que era la constitución que estaba en ese momento. Y bueno, como tal, con la caída de Victoriano Huerta se inició la creación del derecho del trabajo. Y en 1915 en Yucatán se expidieron las leyes de los 5 hermanos que se llamaba Agrario, Hacienda, Catastro, Municipio Libre y del Trabajo. Después de esto llegamos a la de 1931, que fue nuestra Ley Federal del Trabajo. El 28 de agosto fue cuando se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo, que es la que sigue vigente hasta nuestra fecha. Y como tal, en esta primera ley ya había, pues el trabajo como no era considerado una mercancía, ya había una jornada máxima, ya había un salario mínimo, y se crearon como tal organismos para controlar a las injusticias laborales, que en este caso las juntas de conciliación y el tribunal de arbitraje. Estos como tal ya saben que deciden sobre los conflictos de trabajo o los conflictos suscitados por el trabajo, tanto de individuales como colectivos. Ya que estamos en la época de 1931, vamos a lo que más importante, que son la época de los presidentes. Aquí pueden ver, por ejemplo, en el 8 de marzo de 1926, digo, antes de que fuera la Ley Federal del Trabajo oficialmente, este señor Plutarco Elías Calles dictó reglamentos de conciliación y arbitraje, y Emilio Portes Gil, solo que, espérenme, él hizo un proyecto de reforma constitucional también en la Ley Federal del Trabajo, que se suscitó también en la Ley Federal del Trabajo de 31. Como tal, saben que el presidente que estaba cuando se expidió la Ley Federal del Trabajo fue a favor de los trabajadores, fue según este señor, Pascual Ortiz Rubio, y Lázaro Cárdenas en el 36. Luego de la cuestión con Lázaro Cárdenas, pues ven que Lázaro Cárdenas fue también un presidente bastante popular en cuestión de reformas y la formación del Partido de los Trabajadores Soldados. Entonces, esta cuestión con Lázaro Cárdenas, que fue el que también fue lo de la expropiación petrolera, que fue como que uno de los puntos auges en cuestión de México,
Ese señor promulgó también estatutos jurídicos a favor de los trabajadores del Estado, porque al final de cuentas el artículo 123 decía, ya de la Constitución de 17, decía, ¿saben qué? Bueno, el Estado tiene que regular a los trabajadores, pero no había una distinción como tal entre trabajadores de empresas normales y trabajadores del Estado. Entonces, esta cuestión con Lázaro Cárdenas apoyó a que el 17 hiciera una fracción adicional, que es, un apartado adicional, que es el apartado B. Como sabrán, el artículo 123 actualmente tiene apartado A y apartado B. El apartado A es todos los derechos de todos los trabajadores de empresas privadas, ¿sí? Y el apartado B es todos los derechos de todos los trabajadores, pero al servicio del Estado o del gobierno. ¿Por qué diferencian mucho esto? Porque, pues anteriormente el gobierno, pues decía, ok, sí tiene ciertos derechos, pero no todos, o tienen mejores prestaciones, o simplemente porque había situaciones que no se acoplaban a las empresas privadas. Entonces decidieron hacer esta cuestión de decir dos apartados en el artículo. Si se dan cuenta, bueno, si alguna vez leen algún tipo de, o el apartado B del 123, prácticamente hay varias diferencias entre los trabajadores de empresas privadas, porque los trabajadores de gobierno tienen mejores situaciones laborales. Por ejemplo, sin embargo, está prohibido, o no prohibido por ley, sino más bien que si tú eres un trabajador de confianza en cualquier nivel de gobierno, no puedes asociarte a ningún sindicato. Eso sí está prohibido, por ejemplo, ¿no? Luego, Ávila Camacho, con el partido CTM, hizo una política obrera en 1940. Estos fueron como que antecedentes históricos, ¿eh? Y luego Miguel Alemán Valdés, en el 46, hizo una política como opresiva, como antiobrera. El problema con Miguel Alemán es que prácticamente él dejó de lado todo lo que era la ley federal de trabajo, todo lo que se había avanzado, empezó como a reprimir como tal lo que eran las huelgas, las decisiones, le dieron menos derechos a la clase obrera, y esto fue lo que pasó con Miguel Alemán en el 46. Y finalmente fue la primera devaluación de la moneda, gracias a que esta reforma de Miguel Alemán, de que dijeron de dejar de apoyar a la clase obrera, pues repercutió en la economía del país, ¿no? Entonces, pues Ruiz Cortines como tal, pues hizo la primera devaluación de la moneda mexicana en el 52, y también no se enfocó casi nada en lo que eran los trabajadores, se enfocó más que nada como que en sacar la economía, y hubo un montón de gente en desempleo en la época de Adolfo Ruiz Cortines. Después de Ruiz Cortines, pues sabrán que todos estos eran priistas, ¿no? Acuérdense que antes era el PRN me parece. Entonces, ahorita ya existía el PRI, y todos estos eran priistas. Entonces, después de este señor de Ruiz Cortines, vino López Mateos en el 58. Y como tal, creó como un clima de agitación obrera, porque pues él decía que pues los obreros pues sí tenían que trabajar, y que no tenían que exigir más de lo que ya tenían como derechos, ¿no? Entonces, como tal, él propició también una época en la que los obreros pues no tenían mucho que decir a su favor. Aquí, después de ese señor, fue Gustavo Díaz Ordaz, está mal escrito Díaz Ordaz, perdón, en el 64, y ¿qué incorporó este señor? Incorporó a la lucha de clases de los profesionistas. Como tal, en el 59, pues había iniciado esta lucha, y fue mucho más sostenible durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que abarcó del 64 al 70. Prácticamente él sí luchó por la clase de los que ya eran profesionistas, porque pues pasó una transición en que empezábamos a ser campesinos, y ya después empezaban a ver la educación, y empezamos como que a ser un poquito más alfabetizados, estudiados. Entonces esta clase como profesionista, porque ya existían muchas profesiones, pues empezó a aliviar Gustavo Díaz Ordaz y decir, bueno, ¿sabes qué? Pues ya vamos a luchar por estas personas que además de ser trabajadores, pues son profesionistas. Luego, como tal, llegó Luis Echeverría Álvarez en 1970. Aquí quiero hacer una pausa porque, como sabrán, prácticamente de la parte de lo que era Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría,
hubo una cuestión, ya saben, lo del 68, lo de los estudiantes, el derecho de las mujeres. Generalmente hablando, aquí en esta época, pues era una época muy discutida a nivel México. ¿Por qué? Porque sabrán que las mujeres no tenemos, por ejemplo, todavía mucho tiempo de estar dentro de lo que es la economía laboral. Esto empezó más o menos como por el 58, 59, que empezaron como que los primeros vestigios de las mujeres en materia laboral. ¿Por qué? Porque antes existía como tal de que pues, no trabajaban, no sé cómo explicarlo mejor. No había la necesidad de trabajar o no tenían la necesidad de trabajar o no había oportunidades laborales para mujeres o muy específicas, ¿no? De hecho, quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes conocen alguna profesión que crean que sea específicamente de mujeres? ¿No? No se les ocurre ninguna que digan, oye, esta es de mujer específicamente. Fácil, ¿eh? Sería como, no sé, una ginecóloga. Una ginecóloga. Bueno, yo creo que es más que nada por comodidad de las mujeres, pero no creo que sea una profesión específica de mujer. Les voy a poner un ejemplo más fácil. ¿Quiénes generalmente son las amas de casa? Mujeres. Pues las mujeres, ¿no? Entonces, les quiero hacer la pregunta, ¿cuántas personas del servicio de limpieza, o sea, de que sean limpieza de casa, que son las trabajadoras del hogar que la llaman, cuántos conocen que sean hombres? Yo sí conozco. Sí, o sea, acá la cuestión es que sí hay, sí existen. Sin embargo, socialmente hablando, es un trabajo que naturalmente o que se hizo para mujeres. O sea, aquí lo que dar a entender es que hoy en día se supone que no hay trabajo exclusivo de mujeres o exclusivo de hombres. Se supone que todos somos iguales. Hay una equidad o paridad de género en ese sentido. Sin embargo, sí hay profesiones todavía, que socialmente hablando estamos con el chip de que esto es de mujeres y esto es más de hombres. Otro ejemplo, pilotos. ¿Cuántas mujeres pilotos hay? O bueno, creen que haya. Sí hay, pero... Nodrizas. Solamente hay mujeres nodrizas, no hay hombres nodrizas. O sea, imagínense que así es este asunto. La cuestión con los pilotos, sí hay mujeres pilotos, pero son escasas. Es una profesión, pues, más donde existen más hombres que mujeres, por cuestión social. Entonces, la cuestión aquí con los trabajos o la igualdad en los trabajos es un tema en el que hasta la fecha existe. Hace unos días salió una noticia de la Semarnat en la que la primera mujer navegó su propio barco. No sé si la vieron en Facebook. Bueno, yo la vi en Facebook, pero bueno, me salió la noticia de que la primera mujer de toda la Secretaría de Marina Nacional había sido capitán de su propio barco con hombres a cargo. También, ¿no? Con hombres bajo su cargo. Entonces, imagínense acaso es una noticia nacional en pleno 2020. O sea, la cuestión en el trabajo de las mujeres es, para mí, siento que es una cuestión de debate. Hay quienes piensan que las mujeres tienen la misma oportunidad de trabajo que los hombres, o que estamos en una época en la que todos estamos iguales. Sin embargo, yo siento que todavía hay una cuestión en el principio de desigualdad laboral que no se aplica totalmente. Se quiere aplicar, pero no está totalmente aplicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro trabajo que es exclusivo de mujeres y que ahí sí no pueden hacerlo, por ejemplo, las nodrizas, antes, o las parteras, ¿no? Antes existían las parteras, las nodrizas, que eran trabajos exclusivos de mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no podían hacerlo físicamente hablando, o sea, los nodrizos no pueden ser hombres. Sin embargo, las parteras sí, pero era trabajo exclusivo de mujeres. Que ahorita se convirtió también, otro puede ser aeromosas, enfermeras, secretarias, ya hay. O sea, ya hay hombres.
Sin embargo, antes, en el principio del 50 y tantos, 70, eran trabajos exclusivos de mujeres. Las secretarias eran mujeres, de hecho, por eso eran secretarias. Un dato cultural que también podría ser es que, por ejemplo, Disney tenía esta cuestión con las mujeres que nada más podían trabajar como de pintura. Él las contrataba para pintar los dibujos, ellas no eran dibujantes, sino que solo pintaban, ¿no? Trabajos exclusivos para mujeres, que se vivía mucho en esta época del 58 y entre el 58, 70, 75. Después de este señor, de Luis Echeverría, Luis Echeverría creó como tal el Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, fue lo más importante en materia laboral, que es el Infonavit, y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, que fue el Fonacot. El Fonacot ya no existe, pero bueno, el Infonavit sí. Después de ese señor fue López Portillo en el 76, y como tal, el periodo de mandato que le concierne a expresidente está caracterizado por el aumento de las huelgas sindicales, con un total de 1.489 huelgas a nivel nacional. Esto es importante, porque al final los trabajadores ya tenían el derecho de huelga, sin embargo, no había movimientos nacionales de huelga en contra de restricciones a nivel colectivo. La cuestión de las huelgas generalmente se daba con los sindicatos. Entonces, aquí la cuestión de López Portillo es que los sindicatos se empezaron como a juntar más y decir, ¿saben qué? Vamos a hacer una huelga de todo el sindicato. Entonces, lo que pasó con López Portillo, o en su época, es que hubo mucha huelga sindical. Luego fue Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, sabrán que fue en el 88. Y como tal, Carlos Salinas de Gortari tuvo un periodo presidencial, pues como entre paréntesis, tirano, extraño ahí, en donde prácticamente todo era controlado por el presidente de la República. Y como tal, empezó a hacer como persecuciones ahí políticas, y él encarceló a los principales dirigentes petroleros, acusados como tal de corrupción, de, ya saben, delincuencia organizada, entre otros cargos. Como tal, Carlos Salinas de Gortari empezó a reprimir lo que eran los líderes sindicales. En los gobiernos de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que Ernesto Zedillo fue el presidente después de Carlos Salinas, como tal, ustedes sabrán que con Zedillo fue la otra. Carlos Salinas tuvo una devolución y luego Zedillo otra. Entonces, en la cuestión laboral, Carlos Salinas pues se metió con esa situación de los dirigentes petroleros y todos los que estaban en cuestiones sindicales empezaban a perseguirlos por cualquier situación, y hubo esa época pues de represión como tal y de corrupción que sí se vivía en cuestiones laborales y sindicales. Después de toda esta situación con el PRI, llegó el PAN a la presidencia con Vicente Fox Quesada. Como tal, Vicente Fox pues tenía una política laboral que sí quería formar empleos, o sea, quería como que decir, bueno, ¿saben qué? Hay un montón de desempleo en México, entonces mi principal política es crear empleos. Sin embargo, como tal, no pudo pues asentar bien esa política, y los resultados de la política laboral sí se crearon empleos, sin embargo, no fueron los prometidos. Después de Vicente Fox, a pesar de esto, siguió ganando el otro partido, que fue Calderón, en el 2012, después de Fox. Y como tal, Calderón sí hizo una referencia a la reforma de la Ley Federal del Trabajo, la primera reforma de la Ley Federal del Trabajo del 2012, bueno, de estos tiempos, ¿no? Como tal, Calderón pretendía establecer una límite a la generación de lo que eran los salarios vencidos en cuestión de proceso laboral. ¿Por qué se menciona esto? Porque anteriormente en materia laboral, ustedes saben, si alguna vez han visto algún tipo de demanda, tú decías, bueno, me despidieron injustificadamente, entonces yo puedo pedir mis salarios caídos o vencidos. O sea, durante todo el tiempo que no estoy trabajando contigo, tú me tienes que pagar esto. Si yo gano o si yo descubro que, bueno, si el juez me dice que sí, te despidieron injustificadamente, entonces tú como patrón me tienes que pagar todos esos salarios, hayan durado 1 año, 2 años, 3 años, 20 años.
¿Qué pasaba con esta situación en cuestión de juicio? Ok, ganabas, porque el trabajador tiene la de ganar generalmente hablando. Sin embargo, pues hay juicios laborales que se llevaban 10 años, 15 años, 20 años. Imagínense 20 años de salarios caídos, o sea, ganaras lo que ganaras. Entonces, ¿qué pasaba con estas empresas cuando le decía ya el juez laboral, oye, pues sí le vas a tener que pagar, ¿eh? Entonces se hacían cuentas millonarias que la empresa no podía sostener. Entonces, y al final, pues no se pagaba solamente una parte. Entonces, en el 2012 se hizo esta reforma laboral de Calderón y dijo, ¿sabes qué? Pues sí se van a pagar los salarios vencidos, sin embargo, se van a pagar solamente los del primer año completos, como si estuvieran pagando de forma mensual normal, y a partir del segundo año, si siguen en juicio, se va a pagar una parte proporcional, un porcentaje de ese salario del año. ¿Por qué? Para que sean, pues, cantidades, por así decirlo, pues, más pagables, que sí los patrones puedan pagar a sus trabajadores. Al final, solamente también se crea que hay una fecha entre la fecha de despido y la fecha en que se promulga como tal tu juicio, de que ya ganaste y demás. Entonces, esta cuestión de iniciativa del 2012 sigue activa. Antes no era así, antes se pagaban, por eso ven que hay juicios laborales que a lo mejor hasta la fecha siguen desde el 2001, 2002, 2009, sí, tantos. Y esos, por ejemplo, no se tienen que acoplar a esta reforma, porque acuérdense que no puede haber una reforma que te afecte. O sea, si ya estabas desde antes con eso, entonces ya te van a pagar todos los años que duró el juicio. Sin embargo, los juicios a partir del 2012, pues sí, ya podían pagarte los salarios vencidos durante un año completo. Sin embargo, si pasaban más de un año, te pagaban solamente un porcentaje de estos salarios. También lo que hizo fue tipificar como tal el delito de trabajo de menores de 14 años fuera de las empresas familiares. ¿Por qué? Porque había menores de edad que trabajaban, pues bueno, muchas familias tenían su propia empresa y bueno, trabajaban menores de edad, pues a lo mejor no trabajar, sino que más bien ayudaban, ¿no? Ayudaban a la empresa familiar. Entonces, como tal, Calderón dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tipificar como delito el trabajo de los menores de 14 años fuera de una empresa familiar. O sea, ningún menor de 14 años puede trabajar a menos que sea su empresa de familia, ¿no? Con permiso. Como tal, también reguló lo que era el acceso a la seguridad social, la capacitación continua, la seguridad y higiene en el trabajo e implementó algo que no existía, que eran los empleos bajo periodo de prueba. No existía como tal en la ley, pero se daba de forma práctica. ¿Por qué? Porque antes, si alguna vez han tratado de pedir un trabajo, anteriormente a esta reforma decían, bueno, ¿sabes qué? Muy bonito y todo tu currículum, sin embargo, pues no sé si contratarte o no sé si eres tan buena como dices, entonces te vamos a poner a prueba. En este periodo de prueba, lo que hacían los empleadores era decir, bueno, como estás a prueba, pues no eres mi trabajador todavía, te voy a poner pues las cosas que tendrías que hacer, pero no te voy a dar seguro social y no vas a firmar contrato hasta terminar tu periodo de prueba. En la práctica se hacía. Sin embargo, en cuestión legal no existían estos contratos a prueba, o sea, literalmente se daban nada más en forma práctica. Entonces, ¿qué pasaba? En el 2012 dijo, ¿sabes qué? Pues ya lo vamos a poner como tal en la ley. ¿Por qué? Porque había empleadores que abusaban de esta situación, decían, ¿sabes qué? Pues para un trabajo de administración, administrativo, auxiliar, te ponían en un periodo de prueba de 1 mes o 2 meses, que no necesitaba como tal tanta capacitación, y entonces en 2 meses te decían, uy, siempre no me gustaste, entonces ya no te contrato. Y entonces, ¿qué pasa con esta situación? Tú no tenías trabajo, no tenías derechos, no tenías nada. Entonces, esto fue lo que pasó en el 2012. Ya hicieron los periodos de prueba. También implementó lo que eran las licencias de paternidad. Como sabrán, los hombres empezaron a reclamar que, bueno, no los hombres, en general la sociedad dijeron, bueno, ¿sabes qué? Las mujeres sí tienen una licencia de maternidad cuando están, pues, en periodo de gestación para sus 40 días antes y 40 días después del parto, pero pues los hombres también somos papás y también nos desgastamos, entonces necesitamos que nos, pues, des una garantía como tal en el trabajo. Entonces se creó también las licencias de paternidad que ya existen, ¿no?
Otros puntos destacados de esta reforma, pues prácticamente que... ¿Cuántos días dura que le dan? La licencia de paternidad, Ajá. la incapacidad, prácticamente dura lo mismo que el de la mujer, dura 40 días después del parto, o sea, ese no es antes, es 40 días después del parto, puedes pedir una licencia de paternidad. Eso es lo que dura. Puede durar más. Esto, en la ley, la cuestión con la ley ahorita es que no te dice específicamente que pueden ser 40 días antes o 40 días después. Dice que puedes pedir tu licencia por los días que consideres hasta 40 días. O sea, entonces no hay como una cuestión. Sin embargo, en la práctica generalmente se da después del parto. Entonces, eso fue a partir de 2012 y esto no existía en la ley. Y bueno, lo más importante como tal en esta reforma fueron esos. Sí hay, como pueden ver, estos puntos de las iniciativas, porque todavía no estaba aprobada para el 2012, sino que se aprobó ya lo último cuando ya se iba Calderón de la presidencia. Y bueno, después de Calderón en el 2012 hubo una reforma del 2017. Esta reforma del 2017 fue del presidente Peña Nieto. Y como tal, sí se acuerdan que fue muy sonada porque fueron las reformas energéticas, la reforma laboral, la reforma también de la educación. Entonces estuvo una época de Calderón marcado por este tipo de reformas de todo. En la cuestión laboral, Enrique Peña Nieto en el 2017 hubo una reforma laboral. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues dijo, bueno, ¿sabes qué? Necesitamos reformar ciertas cosas de la ley. Creo que él se enfocó más que nada en materia de amparo laboral y las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Por qué se enfocó en en las instituciones que resolvían conflictos laborales? Porque sí había como tal un poquito de desorden en cuestión de la resolución de los conflictos laborales, porque no, aunque sí existía una reglamentación, sin embargo, como repito, duraban muchos años. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Vamos a quitar, él fue el primero que dijo, vamos a quitar como tal las juntas de conciliación y arbitraje por números y vamos a hacer como un conjunto. Entonces, como tal, ahorita ya no se llaman juntas de conciliación y arbitraje, se llaman juntas especiales de conciliación y arbitraje. ¿Por qué? Porque se juntan varias en un solo edificio, prácticamente eso era. Como tal, él dijo, vamos a desaparecer estas juntas federales y locales, porque sí existía una distinción como tal de, aquí en Veracruz, por ejemplo, la Junta Federal número 5 estaba en frente del auditorio, no, del teatro, en 5 de mayo, no me acuerdo cómo se llama el teatro. Estaba en 5 de mayo en el edificio del ayuntamiento, ahí estaba la Junta Federal número 5, y las locales pues estaban en diferentes lados de Veracruz, Boca del Río. Había la Junta 9, que estaba ahí en el centro de Veracruz, había la Junta 10 que estaba aquí en Boca del Río, etc. Entonces, él desapareció como tal todas estas juntas que estaban dispersas y dijo, vamos a hacer todas unos juzgados laborales que le llamábamos, y prácticamente pues juntó todos en un solo edificio, y esa era parte también de la reforma. Además, como tal, se estableció también un plan en el que dijeron que en el que en el plazo de un año se implementara esta reforma con el fin de establecer pues los conflictos laborales de forma más equitativa y pues ordenada. Como tal, la reforma del 2017 de Peña Nieto se enfocó más que nada en eso, en cuestión de derecho laboral. Parece que también hubo una reforma educativa, reforma energética. Sin embargo, en la ley laboral solamente dijo, ¿sabes qué? Ya no me late esto que haya juntas separadas, entonces vamos a hacerlas todas como un juzgado, como los juzgados, que están todos juntos. Y eso fue la reforma de 2017, o bueno, lo más importante del 2017. Después llegamos más acá a la época del 2019. En el 2019, como tal, la primera reforma de Peña Nieto del 2017 pues, fue como una pauta. Sin embargo, sí, en el 2019 hubo una reforma también a nivel salarial. Como sabrán, cuando entró el presidente actual, en el 2018, o en diciembre de 2018, él dijo que iba a hacer una nueva política de salarios mínimos, lo cual sí cumplió, y dice que permitió que el salario aumentara de 88 pesos que teníamos a 102 pesos a nivel nacional, 102,66 centavos, perdón, a nivel nacional,
y en la zona fronteriza se duplicaría para quedar en 176.72 pesos. Esta política del salario mínimo, que aumentó un 16% a nivel nacional, se fue como una política salarial dentro de la ley laboral. Aquí la cuestión con esta reforma del 2019 es que sí hubo varias adecuaciones a la ley laboral. Uno de ellos fue, perdón, en materia de justicia laboral, que fue como el antecedente de la del 2017 de Peña Nieto, y dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya Peña Nieto dijo que teníamos que crear como tal tribunales laborales o juzgados laborales. Entonces, pues se adecuó ya al artículo 123 en el apartado A y se adicionó este párrafo que dice que se crean tribunales laborales locales y federales como una nueva autoridad responsable para la resolución de conflictos entre trabajadores y patrones. Como tal, también se crea una instancia de conciliación prejudicial federal y local con autonomía técnica, operativa y presupuestaria. Esta instancia de conciliación, por si no saben, en materia laboral hay etapas en las audiencias. Nosotros le llamamos etapa de demanda, conciliación y excepciones, ¿no? Y pruebas. Entonces, esta etapa de conciliación sí existía como tal, pero ya dentro de un juicio. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Bueno, la reforma del 2019 dijeron, ¿sabes qué? Pues hay una instancia antes. Antes de llegar a esta etapa de conciliación dentro del juicio, sí puedes tener una etapa de conciliación previa, que no necesitarías llegar a juicio o demandar. Entonces, como tal en práctica sí existía, pero no se daba mucho, entonces ya dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que ponerlo dentro del artículo para que ya no haya dudas que sí hay una etapa previa de conciliación. Ustedes se dan cuenta ahorita si tienen algún tipo de problema laboral, aunque estén vacaciones todavía porque están de vacaciones, y bueno, ven que estamos en semáforo y demás, entonces los juzgados y todo el Poder Judicial está trabajando bajo ciertas normas. Sin embargo, si ustedes ahorita tienen algún tipo de problema laboral con su patrón, lo que pueden hacer es ir directamente a la Junta, que está ahí por Soriana, está Soriana Boca del Río, está el Poder Judicial, los juzgados de distrito, perdón, que están ahí enfrente de Soriana, y en la calle Tiburón está ahí el edificio de las juntas locales. Entonces, lo que pueden hacer es ir directamente ahí y algún procurador de trabajo, les va a orientar para que citen a su patrón para conciliar antes de entrar a juicio. Entonces, ¿qué sucede con esta situación? Esto fue dentro del apartado del 123, dentro de la fracción 20, y otro que adicionaron también en el apartado A fue que estos procedimientos de conciliación pues garantizaban como tal también representaciones sindicales y que, bueno, se firmaran bien los contratos colectivos de trabajo. También establecía un mecanismo de consulta a los trabajadores mediante el voto personal libre y secreto en la resolución de conflictos entre sindicatos. ¿Por qué? Porque la cuestión con el 123 y los sindicatos es que los sindicatos se tomaban ciertas como atribuciones que no debían, entonces a la hora de escoger a sus dirigentes. Y se acuerdan mucho que, por ejemplo, TAMSA tiene ese problema de dirigencia sindical, que entre que es uno y el otro y se matan a balazos. Entonces la cuestión con el 123 a adicionar a esta fracción es que dijeron, ¿saben qué? Vamos a tener que regular también cómo escogen a sus líderes sindicales, o bueno, tenemos que poner una ley, porque no existía como tal también esta cuestión con los líderes sindicales que hacían sus votos como a mano alzada casi, y no había legalidad. Entonces dijeron, pues tenemos que adicionarlo, porque si no lo van a seguir haciendo así. Otra cuestión también dentro de esta reforma del 2019 es que ¿se acuerdan que tenemos ahorita lo de que es el TEMEC? La Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos de Sindicato y Negociación Colectiva. Es un convenio que firmó México. En el 2018 fue ratificado y prácticamente es uno de los convenios fundamentales en cuestión laboral. Este convenio dice que establece la plena libertad de negociación colectiva y la eliminación de sanciones a los trabajadores por el solo hecho de pertenecer
o no pertenecer o dejar de pertenecer a un sindicato. Y estableció la obligación del Estado de garantizar la independencia de asociaciones sindicales que estén libres como tal de injerencias, así como evitar que estén dominados por un empleador o una organización de empleadores, en todo lo concerniente a su formación, funcionamiento y administración. Prácticamente esta Organización Internacional del Trabajo, este convenio internacional que se hizo, fue porque pues los sindicatos tenían como pues demasiado hermetismo en sus propios reglamentos. Antes la ley laboral no consideraba como tal regular todo lo que hacía el sindicato. Decía, bueno, el sindicato se tiene que formar de tal forma, tiene que tener tal tipo de contrato, tantos números de trabajadores pueden formar un sindicato y tienen que tener un reglamento interno, casi, de acuerdo a las leyes. Sin embargo, esto propiciaba a que los sindicatos pues hicieran lo que quisieran con sus trabajadores sindicalizados. Entonces, como tal, México firmó una ratificación en la que decían, bueno, ¿sabes qué? No puedes como sancionar a los trabajadores por no formar parte o por formar parte o por salirte de los sindicatos, porque eso sucedía mucho. Prácticamente el sindical era el dueño del trabajador hasta cierto punto y existían muchos abusos de parte de los líderes sindicales. Entonces, como tal, se adicionó que México, como parte de pues estos convenios internacionales, él firmó este convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Otro relacionado con los sindicatos pues es el TEMEC. Se han escuchado que ahorita el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que antes se llamaba TELECAN, fue firmado apenas en 2018 y como tal incluye un anexo laboral. ¿Por qué es parte del derecho internacional privado? Porque al final de cuentas estos son acuerdos comerciales. Como saben, el TEMEC es un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y dijo, ok, vas a firmar México, pero en materia laboral también te anexo algo que tienes que corroborar y que tienes que aplicar con tus trabajadores. Como tal, en este anexo es lo que decía, que establecía leyes laborales como el derecho de libertad sindical y negociación colectiva, y que también tenían que tener un sistema efectivo para verificar que las elecciones de líderes sindicales fueran de acuerdo a ley, así como el registro de todos sus contratos colectivos y que se realizaran a través de un voto personal libre y secreto. Establecía también que los conflictos laborales sobre representación serían dirimidos por tribunales laborales mediante el voto personal libre y secreto, y establecer como tal una autoridad independiente encargada de la conciliación y registro de estos contratos colectivos. Como tal, el problema con los sindicatos es que se resolvía de manera general y los sindicatos o los líderes sindicales tenían este abuso en cuestión laboral. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Si vas a estar dentro de mi tratado de comercio, entonces, por favor, acóplate también a lo que es materia sindical. En materia laboral, esto está dentro del tratado. Y como tal, establece que también los contratos colectivos y estatutos sindicales sean accesibles y abiertos para consulta de cualquier persona que quiera consultarlos. ¿Por qué se hace esto? Porque al final, si ustedes alguna vez han tratado de buscar un contrato colectivo de trabajo de trabajadores de sindicatos de PEMEX, no estaba en internet. Eran secretos o eran exclusivos de lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es donde se dan de alta los sindicatos. Entonces, prácticamente tú no podías saber qué es lo que estaba en ese contrato. Entonces, si tú eras, y aunque fueras parte del sindicato, tampoco tenías acceso. Entonces, aquí la cuestión con este tratado y este anexo laboral es que decían, pues, ¿sabes qué? Ahorita sí vas a tener que tener una página en la que diga si tú quieres encontrar cualquier tipo de contrato colectivo relacionado a cualquier tipo de sindicato, sí tienes que tenerlo de acceso abierto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los líderes sindicales así lo decían, que no querían que vieran el total de sus prestaciones o qué es lo que exigían como sindicatos. Sin embargo, ya hoy con la reforma del 2019 ya es por ley que lo tengas que exhibir. Otras leyes, se crean unas legislaciones secundarias en esta materia de justicia laboral. Como tal, esta fue una iniciativa por Morena y pues bueno, tenía diferentes objetivos, que era la democracia en el trabajo, contratos colectivos genuinos. ¿Por qué? Porque antes lo que hacían eran,
Decían así de, vamos a formar un sindicato, y hacían como contratos colectivos, pero no existían esos trabajadores, o sea, prácticamente eran sindicatos fantasmas. Entonces, estos sindicatos fantasmas como tal extraían dinero de la nación, porque sabrán que también tienen acceso a créditos, acceso a diferentes prestaciones, entonces prácticamente hacían contratos colectivos fantasmas de sindicatos fantasmas. Entonces, también se creó un organismo autónomo para la conciliación y registro de estos sindicatos y los contratos colectivos, y pues bueno, eliminación de esta extorsión de los sindicatos fantasmas que existían. Prácticamente tenían que acreditarte, bueno, hoy tienes que acreditar tu sindicato que sí exista de verdad. Antes no te exigían como tal que tuvieras ese filtro, sino más bien que decías, bueno, yo tengo un sindicato y pues aquí está mi contrato y aquí están los trabajadores que son y ya. Eso es lo que sería. Hoy en día ya no. Aquí también en el contenido de esta iniciativa, era que en cuanto a las reformas sindicales, era que se reconocieran como tal también los principios internacionales marcados en el OIT, que de protección contra pues abusos de los líderes sindicales. También la elección de directivas sindicales, el registro de sindicatos debería ser acorde y correcto, y pues prácticamente la revisión y rendición de cuentas. Aquí la cuestión de la reforma del 2019, perdón, ya les voy a dejar de compartir. Aquí la reforma del 2019 se enfocó mucho en los sindicatos, porque los sindicatos como tal, pues tenían un descontrol. No había, sí había una revolución, sí había leyes, como la Ley Federal del Trabajo, que acoplaba lo que eran los sindicatos. Sin embargo, los sindicatos tenían demasiadas libertades, que realmente pues nadie los podía controlar y hacían lo que querían, porque eran los sindicatos. En este caso, podemos nombrar los de Pemex, los de CFE, los de los maestros, que aún así, a pesar de que están estas reformas ya activas, o sea, ya son vigentes, no se han acoplado como tal y han presentado amparos contra estas reformas. ¿Por qué? Porque los sindicatos quieren seguir haciendo como que lo que quieran con sus sindicatos. Prácticamente ellos dicen, yo soy el dueño de mi sindicato, y entre eso de disque protección de los trabajadores empiezan a hacer injusticias entre sus propios miembros y a México prácticamente. Ya vamos a acabar casi la clase, hasta aquí nos vamos a quedar, pero quería comentarles lo que va a ser su primer parcial. Antes de terminar la clase, les voy a decir más o menos qué es, y si quieren apuntarlo, digo, sería mejor, pero bueno, si no quieren apuntarlo, pues esta clase se va a grabar. Aquí, lo que va a haber más que nada en su primer parcial, yo quisiera que estudien lo que es el concepto, los conceptos generales. Ya saben qué es derecho laboral, las disciplinas jurídicas especiales, o sea, qué contiene cada tipo de disciplina jurídica. Acuérdense que estamos hablando de lo que son derecho privado, derecho público y derecho social, o sea, los conceptos de cada una de estas disciplinas. Se acuerdan que también vimos disciplinas jurídicas auxiliares, que era la sociología del derecho, la historia del derecho, más que nada esos conceptos de teoría económica, derecho comparado. Vamos a ver qué más. No. Okay. Lo que es también la solución de las palabras de derecho, lo que es derecho positivo, derecho vigente, derecho objetivo. Necesito que estudien más que nada a qué se refiere cada uno de estos. Y de ahí nos saltamos a lo que son las fuentes. En las fuentes de derecho, yo quisiera que también se enfocaran en lo que son las fuentes formales, o sea, qué contiene cada una de estas fuentes, o sea, lo que es la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales, y del proceso de creación de leyes. Sí les voy a preguntar en el examen el proceso de creación de leyes, prácticamente todas estas etapas, necesito que también las estudien, que eso se quedó de tarea si lo recuerdan. Ya entrando a lo que es el concepto de derecho laboral, pues obviamente sí necesito que sepan qué es el derecho laboral. Y
de aquí yo creo que nos enfocaríamos más, no tanto a la evolución a nivel mundial, o antecedentes históricos a nivel mundial, sino que nos vamos a enfocar en lo que vimos hoy, en lo de en cuestión de México, la evolución de la Ley Federal del Trabajo. Como tal, yo quisiera, en cuestión de antecedentes de México, no quisiera que se enfocaran tanto en lo que es colonia, independencia, la época de reforma. Prácticamente, y eso sí se lo puedo decir, yo me voy a enfocar mucho en ya lo actual, o sea, no en las reformas anteriores, sino que más bien me voy a enfocar en la cuestión de las reformas a partir de lo que fue 2012 a lo que es ahorita 2019. O sea, en cuestión de legislación, digo, de evolución de la Ley Federal del Trabajo, me voy a enfocar mucho en las reformas del 2012 al 2019. En cuestión de anteriores, de lo que es los presidentes, de lo que es pues la reforma constitucional del 57, no voy a preguntar casi nada, sino que voy a preguntar más que nada, pues que sepan cuándo fue la declaración de la Ley Federal del Trabajo, que fue la del agosto de 1931, y que se crearon las juntas de conciliación y arbitraje, y de ahí pues prácticamente me voy a ir a lo que son las principales reformas de 2012 al 2019. Y prácticamente eso es todo lo que saben. Ustedes, si ven su PowerPoint, pues prácticamente en la última semana, en esa semana 2, les subí todo lo que vimos de la semana 1 y lo que vimos ahorita. Entonces, es todo el PowerPoint. Son como 90 y tantas PowerPoint, bueno, hojas. Sin embargo, pues sabrán que muchos no tienen, son casi imágenes o son nada más datos pequeños. Pueden estudiar pueden estudiar de las presentaciones. Sin embargo, yo les recomiendo que no se enfoquen solamente en eso, sino que hay un libro. De hecho, hay un libro en su plataforma que está desde la semana 1, que es Derecho Laboral e Introducción. Sin embargo, para hacerlo más fácil y que no la busquen, yo les voy a subir también ahorita, terminando la clase, les voy a subir los 2 libros que sirven de guía para estudiar, que son prácticamente todo lo que hemos visto, pero pues más explicado al libro, ¿no? Su examen va a durar 1 hora, van a tener que entrar a clase y bueno, de aquí les voy a pasar el link, y la siguiente hora pues va a ser de clase normal. ¿Alguna duda? ¿Cuántas preguntas va a traer el examen, maestra? No sé, apenas lo voy a hacer. Ya me acuerdo que es la Biblia. Con 10 me conformo. Con 10 preguntitas está bien. Ay, no se estresen, miren. Lo bueno de los exámenes en línea es que prácticamente les voy a dejar muchos de opción múltiple. Va a ser casi nada de preguntas abiertas. Van a ser, yo creo que a lo máximo 2 de preguntas abiertas. Digo, aún no lo hago, sin embargo, la mayoría va a ser de opción múltiple, entonces no va a ser tan difícil. Tampoco les voy a poner un examen de 50 preguntas, o sea, lo máximo que yo he llegado en exámenes pues ha de ser 20 preguntas. Entonces, ni se estresen mucho. O sea, va a estar fácil, de verdad va a estar fácil. Digo, yo lo voy a hacer. Cualquier duda sobre qué temas tienen que estudiar y etc., pues ya saben, ya vi que me metieron en un grupo, pueden ponerlo en el grupo cualquier duda, o bueno, mi celular personal, pero de preferencia hagan en el grupo. Y también quiero decirles que sí tienen 2 tareas activas en esta semana. Digo, aparte del examen, tienen 2 tareas, que uno va a ser la línea del tiempo, me parece que es. Ahorita les digo cuál es la tarea. Vamos a ir a su semana. Semana. Me acuerdo de la línea del tiempo porque lo acabo de hacer ayer. Yo no me acuerdo de la otra que tienen. Y bueno, no se estresen mucho. Este va a ser nada más su primer parcial. En el siguiente parcial, sí, su siguiente parcial va a ser a través de exposiciones, su calificación. Les voy a dar unos temas ya en el inter de la siguiente semana, porque me parece que el siguiente parcial, o sea, esta semana 3, el parcial,
4, 5, va a ser en la semana 6. Entonces, digo, para que estén también al tanto de cuándo va a ser su otro parcial. Y por último, el ordinario, que también vamos a ir platicándolo en este inter de las semanas para que ustedes también no les agarre como que las prisas, aunque digo, el ordinario es hasta diciembre. Sin embargo, para que se vayan orientando a lo que va a ser. La siguiente semana no vamos a tener, obviamente, torneo Kahoot porque va a ser su examen. Sin embargo, sí vamos a tener la hora de clase. La primera hora va a ser de examen, entonces para que entren a tiempo, o sea, para que entren temprano, lo más temprano que puedan, y pues tengan pues toda la hora de clase, que yo creo que va a ser mucho tiempo para el examen, pero bueno, vamos a darles una hora, y esa hora va a ser de clase normal. Vamos a ver un nuevo tema. El nuevo tema va a ser las fuentes del derecho laboral. Sabimos fuentes generales del derecho, que son las 3 fuentes principales: fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Y en esta otra etapa, en su siguiente tema, van a ser ya lo que son las fuentes del derecho laboral. Que sí tienen algunas de las fuentes generales, sin embargo, tienen más fuentes del derecho laboral. Entonces, eso es lo que vamos a ver también en la otra parte de la otra semana. Y creo que todo está muy claro en cuanto al examen. Déjenme checar qué tarea tienen. Ay, no lo puedo abrir, pero me acuerdo que son 2 tareas. Una es la línea del tiempo y la otra, si me hacen el favor, alguien le avisa plataforma rápidamente para checar qué otra tarea les dejé. Digo, mientras me abre aquí. Y la próxima semana, de una vez les aclaro, por si quieren ir buscando la película o tienen el chance de ver una película, la próxima semana, que es la hora de clases, digo, aparte del examen, les voy a encargar una tarea en la semana 3, que va a ser ver una película en cuanto a lo que es derecho laboral. Si la quieren ir buscando, está en Netflix, se llama Amor. ¿Cómo se llama la película de George Clooney de Amor a ver, déjenme buscarla, digo, para no errarles del nombre. Amor sin escalas se llama. Amor sin escalas está en Netflix. Si no la buscan en Netflix, también en YouTube, en Cuevana, en cualquier otra de películas. Pero bueno, yo la vi en Netflix y es relacionada con despidos y derecho laboral. Entonces yo les recomiendo que si tienen chance, antes de que me encargue de tarea, porque se va a encargar la otra semana, de ver la película. Se llama Amor sin escalas. Entonces, claro, son elementos de derecho laboral. Sin embargo, yo les voy a ir diciendo en el inter de la tarea qué es lo que quiero que me analicen, pero bueno, pueden ir viéndola si quieren, ¿no? Entonces se llama Amor sin escalas. Aquí ya tengo su plataforma. Conceptos de fuentes, sesión 4, para la tarea. Ok, hay una tarea sobre las fuentes del derecho en la semana 2. Y tipos de fuentes, creo que sí es una tarea de actividad. Tienen que hacer con Educaplay un crucigrama o una sopa de letras con las fuentes del derecho. Educaplay es una aplicación pues como de hacer jueguitos. Entonces tienen que entrar a la página que está ahí, que es educaplay.com, y tienen que subir el link a esa tarea y la línea de tiempo, que también puede ser ya sea en Word o en alguna aplicación, ya sea Geniali, Canva, Prezi, la que ustedes deseen. Está abierto a poner archivos o a subir el link. Las 2 tareas. Bueno, la primera nada más es de enviar link, la de Educaplay, porque es sencilla para ustedes con la aplicación. ¿Tienen alguna duda antes de irnos? ¿No? Bueno, pues les agradezco su tiempo, chicas y chicos. Estudien, por favor, para su examen. Y bueno, ya sabes, Janet, tú tienes un 10% extra. Sin embargo, pues sí necesito que estén al tanto de sus tareas, porque también ya saben que las tareas cuentan, ¿no? Ok, chicos, pues nos vemos el próximo sábado. Les deseo suerte para su examen. Recuerden, entrar temprano. ¿Sale? Gracias. 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 Bien. Bye.